Hola, soy Juan Antonio Vázquez, R4 de aparato digestivo del Hospital de Poniente, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la biopsia hepática desde un punto de vista técnico y práctico. Esta sesión se complementará más adelante con un vídeo en el que se explicarán los diferentes pasos para realizar una biopsia hepática percutánea, que al fin y al cabo es la que se realiza más frecuentemente en la práctica diaria. Como todos sabemos, la biopsia hepática es un procedimiento diagnóstico mediante el cual se obtiene una muestra de tejido hepático para su análisis histopatológico. Las principales indicaciones de la biopsia hepática son la evaluación de una enfermedad hepática difusa que sospechemos en un paciente al que no hayamos llegado al diagnóstico mediante otras pruebas no invasivas, como por ejemplo puede ser una hepatitis autoinmune, y el diagnóstico de lesiones visualizadas en una prueba de imagen, como por ejemplo puede ser un adenoma. Anteriormente había otras indicaciones, sobre todo para el pronóstico y el tratamiento de las hepatitis virales, que a día de hoy han quedado más relegadas por la aparición de otros métodos no invasivos que permiten valorar, por ejemplo, la fibrosis hepática como es el FibroScan. Hay distintos tipos de abordajes para realizar esta biopsia hepática. El más extendido y el más clásico es el abordaje percutáneo a través de la piel. Después también tenemos un abordaje transvenoso por medio de radiología intervencionista, generalmente transyugular. También tenemos el abordaje por ecoendoscopia, que principalmente es más accesible al lóbulo hepático izquierdo, y por supuesto el abordaje quirúrgico mediante la laparoscopia. Nos vamos a centrar en la sesión en el abordaje, como hemos comentado, al ser el que más se realiza en el día a día y el ser el más extendido. Este abordaje percutáneo puede realizarse mediante varias maneras. La manera más tradicional es realizar la biopsia hepática a ciegas, colocándonos en el lado derecho del paciente, palpando el hipocondrio derecho y percutiendo esta zona para localizar la zona de hematidez característica del hígado, y pinchamos a ciegas sobre esa zona. Después también tenemos otro tipo de métodos con la aparición de la ecografía. Se puede hacer asistida por ecografía, en la que localizamos el punto en el que después introduciremos la aguja de la biopsia, o bien guiada por ecografía, en el que en todo momento nosotros estamos controlando la trayectoria de la aguja mediante el traductor. Por supuesto, como es lógico, este último método es más seguro, ya que nos permite valorar en vivo pues la trayectoria de la aguja y permitir esquivar pues estructuras vasculares o biliares que debemos de evitar para disminuir las complicaciones. Dentro de la biopsia hepática percutánea pues tenemos distinto material para poder llevarla a cabo. En primer lugar tenemos la aguja de aspiración, la más famosa, la de Menghini, también tenemos la de Hassini, y en este caso lo que se introduce es un catéter que va conectado a ya sea a una jeringa o alguna fuente de presión negativa que permite obtener material de tejido hepático. Después tenemos también las agujas de corte, más conocidas como Trucut, en las que tenemos distintos tipos en función del mecanismo de disparo que tienen, y estas permiten obtener generalmente un cilindro de tejido hepático, y suelen ser las que más se utilizan a día de hoy. Y después, aunque menos frecuente, pero también tenemos la aguja de citología para realizar pues citología de hígado, aunque como digo, pues generalmente suelen tener un papel más secundario. Nos vamos a centrar en agujas de corte, en las Trucut, al ser las que más se suelen utilizar, y de hecho son las que se recomiendan en la guía para obtener las mejores muestras de mayor calidad para el análisis histológico. Tenemos distintos tipos de este tipo de agujas. En concreto, en nuestro centro pues podemos ver las que tenemos en la imagen. Tenemos las agujas manuales, que son aquellas en las que el operador dirige en todo momento pues digamos el recorrido de la aguja. Después tenemos las semiautomáticas, en las que hay dos disparos, en uno sale la aguja externa y después tiene como una vaina interna, que es la que coge el cilindro.
Y también tenemos la aguja con un mecanismo automático. En este caso, pues la famosa Magnum, que lo que hace es directamente en un disparo conseguir el cilindro. Generalmente las que más se utilizan en nuestro centro son este tipo de agujas, la automática. Podemos tener distintos abordajes para realizar esta biopsia hepática. En ocasiones el abordaje será mediante a nivel subcostal epigástrico con el paciente en decúbito supino, que permitirá sobre todo acceder al lóbulo hepático izquierdo, y en la mayor parte de los casos pues se empleará sobre todo un abordaje intercostal o subcostal derecho con el paciente en decúbito lateral izquierdo, que nos permitirá pues acceder al lóbulo hepático derecho, que como digo pues este suele ser el abordaje más frecuente. Es importante recalcar en este caso que una vez que vayamos a realizar la punción debemos siempre de dirigir la aguja de la biopsia inmediatamente por encima del reborde de la costilla inferior, para así evitar el paquete vasculonervioso que transcurre por debajo de la costilla superior. En el momento en el que vayamos a realizar el disparo de la biopsia, podemos pedir al paciente que mantenga la respiración para que los movimientos del ciclo respiratorio pues no influyan y digamos que no nos estorben ni nos molesten a realizar un disparo erróneo o que no consigamos acertar en la diana de la lesión que queremos biopsiar, o incluso pues para evitar complicaciones. En resumen, y como digo, más adelante pues subiremos un vídeo en el que se podrá ver paso por paso. Empezaremos realizando una ecografía previa a la biopsia para localizar la lesión, para estudiar también la anatomía, ver los vasos, ver el árbol biliar, que no esté tampoco dilatado, y valorar cuál es la mejor vía de abordaje de esta biopsia. Una vez que ya tengamos clara cuál es la mejor vía y que hayamos localizado la lesión, en el caso de hacer una biopsia dirigida a una lesión, pues procederemos a hacer una limpieza y una desinfección cutánea, generalmente con soluciones de betadina o rulecidina. Posteriormente una inyección subcutánea de anestésico local, como puede ser la lidocaína. Podemos también realizar una pequeña incisión para después ser más fácil introducir la aguja de la biopsia, y pues posteriormente ya pasaremos a introducir la aguja de biopsia dirigida con el traductor de la ecografía, para así ver el trayecto de la aguja y dirigirlo donde nosotros queramos, en el caso de la biopsia de lesiones focales hepáticas, o para, digamos, evitar vasos y vía biliar intrahepática en el caso de la biopsia de parénquima. Una vez que hayamos efectuado el disparo, pues deberemos de completar, realizar una ecografía tras la biopsia, pues para en principio comprobar si hemos acertado o no en el caso de la biopsia de una lesión hepática, y también para explorar el parénquima circundante para que no haya ninguna complicación inmediata que podamos detectar. En general, las guías de práctica clínica, en concreto la británica y la americana, que son las que hemos revisado, pues recomiendan emplear la aguja de corte tipo Trucut automática en lugar de la de aspiración, ya que estas últimas fragmentan la muestra al ser por aspiración y dificultan posteriormente el diagnóstico histológico. Generalmente se recomienda un único pase siempre y cuando sea posible, ya que así nos aseguramos tener un menor porcentaje de riesgo de complicaciones, y se recomienda que se realice un segundo pase en caso que la muestra que obtengamos en el primero pues sea menor de 2 centímetros de longitud o de mala calidad, especialmente si lo que queremos evaluar es fibrosis hepática. Las agujas con mayor diámetro, que son aquellas que tienen menos gauges, son las que permiten obtener las muestras de mayor calidad. Por lo tanto, siempre serán las primeras que deberemos de intentar escoger para realizar la biopsia.
En concreto, se recomienda una aguja de 16G para la biopsia no dirigida del parénquima hepático, mientras que las que se recomienda para biopsia dirigida de lesiones hepáticas pues son las de 18G. Y estas recomendaciones se basan en unos estándares de calidad, ¿vale? Para las muestras histopatológicas, que es que deben de cumplir al menos dos de ellos, que son una muestra de al menos 20 milímetros de longitud y que incluya por lo menos 10 espacios portales. Estos criterios de calidad generalmente se consiguen con aquellas muestras que son mayores de 20 milímetros que se obtienen con una aguja de 16G. Por eso estas recomendaciones con este tipo de agujas de este diámetro. Aquí podemos ver de manera gráfica la calidad de distintas muestras hepáticas obtenidas con distintos materiales. En la imagen A se ha obtenido mediante un Throughput de 16G con una longitud total, sumando los dos fragmentos obtenidos en los dos pases, de 2,7 centímetros. Esta biopsia, pues, esta muestra cumple los criterios de estándar de calidad y por lo tanto es una muy buena muestra para ser evaluada histológicamente. En la B tenemos una muestra obtenida por Throughput de 18G, en concreto con 3 pases, con una longitud total de 4,8 centímetros, que en principio aparentemente pues también nos serviría para realizar un correcto diagnóstico histológico al cumplir también los criterios de estándares. En el C tenemos una muestra de tejido hepático obtenida mediante una aguja de Meнгini 16G con una longitud total de 1,1 centímetros y vemos que al estar tan fragmentada pues puede dificultar después la interpretación del patólogo sobre ese tipo de tejido hepático. Y después tenemos en la D y en la muestras hepáticas obtenidas mediante agujas de 18 y de 20G, algo más finas, con longitudes muy pequeñitas que, por supuesto, pues en este caso será mucho más complicado efectuar un diagnóstico correcto, ya que no cumple los criterios de calidad mínimos para esa interpretación histopatológica. Siempre que hagamos una biopsia hepática o que vayamos a hacerla, deberemos de implementar, digamos, un checklist en todo momento, que es aquel que realizamos pues, una vez que vamos a realizar la indicación de la biopsia hepática y después pues, cuando el paciente ya lo recibimos. Esta biopsia hepática se puede realizar en régimen ambulatorio, de hecho es lo más frecuente, y es necesario un periodo de vigilancia hospitalaria tras la biopsia. El paciente en general se recomienda que esté en ayunas, aunque no existe tampoco consenso ni evidencia acerca del tiempo mínimo de ayunas antes de realizar el procedimiento. Es fundamental revisar la indicación de la biopsia, el riesgo-beneficio, revisar también el hemograma y la coagulación, sobre todo para ver la cifra de plaquetas y el INR, y por supuesto tiene que ser un análisis reciente, lo ideal del mismo día que se hace el procedimiento. Es fundamental también revisar la medicación habitual del paciente, ya que, como veremos más adelante, es preciso realizar un manejo específico de la medicación anticoagulante y antiagregante para disminuir los riesgos hemorrágicos posteriormente. Ver que el consentimiento informado se haya explicado correctamente al paciente y, si no es así, explicarlo y que esté firmado. Y después también tenemos que, digamos, buscar contraindicaciones en los pacientes que vayamos a realizar una biopsia hepática, así como una vez que la hayamos hecho, pues buscar complicaciones en el caso de que pueda haberla. En la biopsia no dirigida del parénquima hepático, pues en principio se puede hacer por vía percutánea, a no ser que tenga el paciente un INR de más de 1,4 o que tenga un recuento de plaquetas menos de 50.000, en cuyo caso se recomienda el abordaje transvenoso, ¿vale? Se contraindica el percutáneo por el riesgo de sangrado. Por otro lado, en las de lesiones dirigidas, pues no se contraindica con un INR entre 1,5 y 2. Más de 2 sí que se estaría contraindicado. Aunque tenemos que tener en cuenta que existe un mayor riesgo de sangrado en estos casos, en especial en aquellos pacientes que presentan hipertensión portal o fibrosis hepática. Y por lo general, pues deberemos de evitar la biopsia hepática percutánea en aquellos pacientes que presenten fracaso renal agudo en el momento en que vayamos a hacer la biopsia, así como enfermedad hepática descompensada, tanto aguda como crónica, pues se ha visto que estos pacientes presentan mayor riesgo de sangrado.
Las recomendaciones que nos dan la guía de práctica clínica es que los ligados sanguíneos pues, deben de ser usados con precaución, ya que pueden incrementar la presión portal y producir una sobrecarga circulatoria o pulmonar y en principio pues, no se recomienda la administración de plasma fresco congelado de manera rutinaria en aquellos pacientes que presentan un INR menor de 2. Y en cuanto a la transfusión de plaquetas, pues no existe tampoco un claro consenso acerca de su eficacia, pero bueno, puede considerarse la administración en caso de que el recuento de plaquetas sea inferior a 50.000. Por lo general no se recomienda el empleo rutinario de test de hemostasia, aunque sí que existen por ahí algunos estudios que dicen que la tromboelastografía puede permitir realizar una estrategia de transfusión dirigida y así disminuir el uso de ligados sanguíneos y también el de complicaciones relacionadas con la transfusión de estos productos. En cuanto a la medicación de los anticoagulantes y antiagregantes, pues vemos que en principio para el clopidogrel deberemos de suspenderlo 7 días antes de realizar el procedimiento. La aspirina, existen recomendaciones de que se suspenda 3 a 7 días de antes del procedimiento, aunque en base a la experiencia clínica empírica que se ha ido obteniendo, se ha comprobado que la aspirina no influye de manera significativa en el sangrado, por lo que podría no suspenderse antes del procedimiento y obtener unas tasas de complicaciones hemorrágicas similares en pacientes que han suspendido y que no han suspendido. Por lo tanto, esto queda a criterio del operador. En el caso de una terapia doble antiagregante, se debe suspender el clopidogrel manteniendo la aspirina. En el caso de los anticoagulantes orales deben de omitirse al menos 2 días antes del procedimiento y aquellos pacientes que estén anticoagulados con Sintrom debe realizarse un puente previo a heparina y la heparina pues debe ser administrada al menos pues 12 horas antes del procedimiento en el caso de que sea profiláctica. Existe una serie de contraindicaciones de la biopsia hepática percutánea, en general relativas, como son pues el paciente no colaborador. Precisamos que el paciente pues que no se mueva, mantenga la posición y que además colabore con las apneas que se le pidan para realizar la biopsia. Y en el caso de que no podamos tener un paciente que colabore con nosotros para realizar la prueba, pues a lo mejor porque esté en un gran estado de ansiedad, pues podemos realizar una ansiolisis con midazolam y si a pesar de esta alternativa con el midazolam tampoco nos deja realizar el procedimiento de una manera segura, pues siempre tendremos la alternativa del abordaje transvenoso. Otra contraindicación relativa es la obstrucción biliar extrahepática, ya que puede haber mayor riesgo de colangitis y de sepsis biliar. Y como alternativa tenemos pues, el abordaje transvenoso si existe dilatación del árbol biliar. La colangitis es una contraindicación también por el riesgo infeccioso que puede conllevar. No obstante, pues, si realizamos previamente una cobertura antibiótica y el paciente no tiene datos de sepsis, pues podríamos realizar también la biopsia hepática. La citis, como es lógico, nos puede dificultar el hecho de realizar la biopsia hepática percutánea, no obstante, se puede hacer una paracentesis evacuadora previa y posteriormente realizar la biopsia de manera convencional. Si aún así es insuficiente, y no podemos realizar la biopsia percutánea, pues siempre nos quedará el abordaje transvenoso. En cuanto a la amiloidosis, parece ser, hay algunos estudios que revelan que estos pacientes pues, tienen un porcentaje de sangrado algo superior al resto de pacientes en lo que se realiza biopsia hepática, con lo cual se recomienda que si sospechamos de manera importante una amiloidosis, pues optemos por la biopsia rectal o de grasa abdominal, que también nos permite efectuar un diagnóstico histológico de confirmación antes que la hepática en estos casos. En los casos de pacientes obesos, sobre todo en la obesidad mórbida, pues tendremos dificultades para llegar, al menos con seguridad, a realizar una biopsia del parénquima hepático, con lo cual pues tendremos que recurrir al abordaje transvenoso. El embarazo es otra contraindicación de la biopsia, ya que puede suponer mayores riesgos tanto para la madre como para el feto, y se recomienda siempre que sea posible pues, diferir esta prueba una vez que se haya dado a luz. Y en cuanto a las lesiones focales con componente quístico, pues existe una recomendación
de realizar la biopsia realmente con una aguja de aspiración, realmente más que biopsia, pues una PAF, un análisis citológico de estas lesiones para disminuir los riesgos. La mayoría de los eventos adversos se ha visto que ocurren en las primeras 24 horas tras el procedimiento y los más frecuentes pues son el dolor y la hemorragia. En general, el dolor suele ser leve, está presente en casi 3/4 de los pacientes y suele resolverse con analgesia convencional, en el caso de requerirla. Es muy raro a aquellos pacientes que presentan un dolor muy intenso o que no calma con la analgesia convencional. En estos casos, en los que se ha desproporcionado el dolor a cómo haya sido el procedimiento, pues debemos de sospechar cualquier complicación de importancia. La hemorragia leve suele ocurrir hasta en el 10% de los casos en algunas series, con un porcentaje muy bajo de una hemorragia grave, definida como inestabilidad hemodinámica y necesidad de transfusión de hemoderivados. Generalmente suelen producirse en grado muy leve, que no suelen ni siquiera ser perceptibles y autolimitadas y no requieren de mayor actuación. Otras complicaciones que son menos frecuentes de la biopsia hepática son el neumotórax, la perforación de vísceras huecas, principalmente de colon o de asa intestinal, la peritonitis biliar, la infección, ya sea en acceso o en forma de sepsis, y la hemobilia. Pero estos, como hemos comentado, son bastante menos frecuentes y se pueden reducir de manera considerable con el uso de la ecografía para guiar la biopsia. De hecho, pues, los estudios efectuados pues, identifican una serie de factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones después de una biopsia hepática. Pues, el principal es la biopsia ciega, como es lógico. También en los pacientes trasplantados hepáticos que presentan anastomosis bilientérica se ha visto que puede haber mayor riesgo de complicaciones. Por supuesto también en los pacientes con coagulopatía. Y existen dudas sobre si el tipo de aguja puede influir en el desarrollo de complicaciones. Hay algún estudio que dice que las agujas de aspiración tienen un porcentaje algo menor de complicaciones que las agujas de corte, pero que no ha sido tampoco contrastado con posteriores estudios. La experiencia del operador pasa lo mismo. Ahora mismo pues no se considera que existan diferencias en cuanto a la tasa de complicaciones entre un operador menos experto y otro más experto. Sin embargo, sí que hay por ahí algún estudio también que identifica que aquellos operadores con menos de 20 biopsias hepáticas presentan una tasa de complicación ligeramente superior, no estadísticamente significativa en ese estudio, a los operadores que ya han menos realizadas 100 biopsias hepáticas. Y el número de pases sí que parece influir en el porcentaje de complicaciones. En general se recomienda un solo pase, pero bueno, se ha visto que generalmente las complicaciones aparecen a partir del cuarto pase. Como estrategias para disminuir el riesgo de complicaciones, pues obviamente siempre que podamos realizar procedimientos guiados por ecografía, realizar una profilaxis antibiótica en pacientes con anastomosis bilientérica antes de realizar el procedimiento. Por supuesto, revisar el tratamiento para ver los fármacos anticoagulantes y antiagregantes y en función de los que tome el paciente, pues decidir cuándo suspender y si hay que realizar puente con heparina previo. Y como hemos estado comentando antes, pues también disminuir el número de pases con la aguja. Una vez que hayamos hecho la biopsia hepática, el paciente pues debe de permanecer en observación. Inicialmente los tiempos que se barajaban eran 6, incluso 9 horas, pero se ha ido viendo con posteriores estudios que al menos 3 horas es suficiente, que se identifican la mayor parte de las complicaciones. De hecho, algunos estudios incluso señalan que con 1 hora de vigilancia después de la biopsia puede ser suficiente. En general se recomienda pues, una toma de constantes cada 15 minutos durante la primera hora, cada 30 minutos durante las siguientes 2 horas y cada 60 minutos después posteriormente hasta la alta. Y el paciente pues, debe permanecer en reposo absoluto durante este periodo, que puede ser tanto en decúbito lateral derecho como en decúbito supino. Tradicionalmente siempre se ha pensado que en decúbito lateral derecho, digamos que el peso y el factor de la gravedad, el peso del hígado, puede hacer que tapone cualquier punto hemorrágico que hayamos podido causar con la biopsia.
Sin embargo, existen estudios que han comparado las dos posiciones con un porcentaje similar de complicaciones y con algo más de dolor en los pacientes que se mantenían de cúbito lateral derecho, con lo cual actualmente pues, no hay ninguna recomendación acerca de la posición más adecuada, lo único es que se recomiende el reposo absoluto. Por supuesto, para recibir el alta a este tipo de pacientes, pues deberemos de comprobar que mantenga una estabilidad hemodinámica después de realizar el procedimiento, con ausencia de signo de sangrado, así como que no tenga un dolor muy intenso ni intenso y que la respiración sea normal, que tampoco se vea cortada la respiración profunda por el dolor. Y ya pues para finalizar, dejamos las conclusiones. La biopsia hepática es un procedimiento diagnóstico que permite evaluar una enfermedad hepática difusa o diagnosticar una lesión hepática visualizada por pruebas de imagen mediante el análisis histológico de la muestra. El abordaje percutáneo es el más extendido, recomendándose que la biopsia sea guiada por la ecografía para disminuir las complicaciones y con agujas de corte automática, Throughput 18.6 y 18G, para obtener una muestra de buena calidad. Estándares de calidad muestran más de 20 milímetros de longitud y que contengan más de 10 espacios porta. Es necesario comprobar el recuento plaquetario y el INR antes de realizar el procedimiento, así como revisar la medicación anticoagulante y antirregante del paciente. Contraindican la biopsia percutánea, menos de 50.000 plaquetas, un INR mayor a 1,4 en caso de una biopsia de parenquima hepático o un INR mayor de 2 en caso de biopsia de lesiones focales. Y las principales complicaciones de la biopsia hepática percutánea son el dolor y la hemorragia, generalmente leve y con aparición en las primeras 24 horas. Es imprescindible un periodo mínimo de vigilancia hospitalaria con monitorización de constantes de al menos 3 horas antes del alta del paciente. Nada más, muchas gracias por la atención y por el tiempo, y continuará con ese vídeo que subiremos más adelante, en el que se relatan los pasos que hay que seguir para realizar una biopsia hepática percutánea. Un saludo y hasta la siguiente.